Hola, para finalizar con el tema de ángulos, este día vamos a demostrar algunas propiedades que tienen que ver sobre ángulos de lados paralelos. La primera propiedad nos dice que dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos son congruentes si sus lados paralelos están dirigidos en el mismo sentido, como es en el caso 1, ¿verdad? Los lados paralelos están dirigidos en el mismo sentido. Y en el caso 2, están dirigidos en sentido contrario 2 a 2. Esa sería la primera propiedad a demostrar. El caso 1 de la propiedad 1 y el caso 2 de la propiedad 1. Veamos el caso 1. Aquí tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Estos ángulos tienen la particularidad de tener sus lados paralelos y dirigidos en el mismo sentido. Para iniciar la demostración, lo primero que tenemos que hacer es verificar qué es lo que queremos demostrar, ¿no? Lo que dice la propiedad es que si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos y dirigidos en el mismo sentido, esos ángulos son iguales. Por lo tanto, vamos a demostrar que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Bueno, vamos a llamar a esta recta L1, a esta otra de acá la vamos a llamar L2, a esta le vamos a llamar L3 y a esta L4. Lo que vamos a hacer es extender la recta L2. Ahí está extendida la recta L2. Y vamos a llamar a este ángulo de acá teta. Bueno, sabemos que L1 y L2 son paralelas. L1 y L2 son paralelas. Entonces, el ángulo alfa es correspondiente con el ángulo teta, ¿verdad? Así que alfa debe de ser igual a teta, porque ángulos correspondientes son iguales. Pero también la recta L3 es paralela a la recta L4. Entonces el ángulo teta es correspondiente con beta y por lo tanto teta es igual a beta, ¿verdad? Porque ángulos correspondientes son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de que alfa es teta y que teta es igual a beta. Entonces, quiere decir que alfa por transitividad debe ser igual a beta. Y hemos demostrado ahí de que si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos y dirigidos en el mismo sentido, son iguales. Bien, veamos la segunda propiedad. En la segunda propiedad nos dice de que dos ángulos que tienen sus lados paralelos, ¿verdad? Respectivamente paralelos, pero están dirigidos en sentido contrario, 2 a 2, como es el caso, ¿no? Este lado de alfa es contrario con este lado de beta. Este lado de alfa es contrario con este lado de beta. Pero siempre vamos a demostrar que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Para ello, lo que vamos a hacer es extender Bueno, primero le vamos a llamar L1 a esta recta y a esta L2. A esta le voy a llamar L3 y a esta de acá le voy a llamar L4. Lo que vamos a hacer es extender la recta L2 y L4. La vamos a extender de esta manera y de esta otra forma. Bien. Bueno. Y vamos a extender también sobre esta parte. Y vamos a extender esta recta L3. Entonces aquí se forma un ángulo teta y aquí se forma un ángulo delta. Sabemos de que L1, la recta L1 es paralela a L2. Entonces el ángulo alfa es correspondiente con teta. Por lo tanto, alfa va a ser teta. Pero también sabemos que el recta L3 es paralela a la recta L4. Por lo tanto, el ángulo teta es igual al ángulo delta.
Pero resulta de que el ángulo delta es igual a beta, porque son opuestos por el vértice. Bueno, entonces ¿qué tenemos? Que alfa es teta, que alfa es igual a teta, pero que teta es igual a delta y que delta es igual a beta. Por lo tanto, alfa debe de ser igual a beta por transitividad. Bien, y ahí tenemos demostrada la propiedad. Veamos la siguiente propiedad. En la siguiente propiedad lo que nos dice es de que si tenemos dos ángulos, en este caso el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿verdad? El ángulo alfa y el ángulo beta, lo que tenemos que demostrar en ese caso es de que esos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos dirigidos en sentido contrario 2 a 2. Si eso ocurre, lo que tenemos que demostrar es que alfa y beta son suplementarios, es decir, que la suma de alfa más beta me debe de dar 180 grados. Y para ello lo que vamos a hacer es extender las rectas. Vamos a extender estas rectas y esta de acá. Y vamos a prolongar esta recta de acá, ¿verdad? Bueno, le vamos a llamar L1, L2, L3 y L4. Aquí se forma un ángulo teta y aquí se forma un ángulo delta. La recta L1 y L2 son paralelas. Entonces resulta que el ángulo alfa es igual a teta por ser ángulos correspondientes. Pero también la recta L3 es paralela a L4. Por lo tanto, el ángulo teta es igual al ángulo delta por ser ángulos correspondientes. Pero resulta de que delta más delta es un ángulo llano. Entonces beta, más delta suman 180 grados. Pero como alfa es teta y teta es delta, de acá yo puedo concluir que alfa es delta. Por lo tanto, beta más alfa deben ser 180 grados. O lo que equivale a alfa más beta igual a 180 grados. Entonces acá hemos demostrado de que si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos dirigidos en sentido contrario 2 a 2, ellos son suplementarios, ¿verdad? Bueno, veamos las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades tienen que ver con ángulos de lados perpendiculares. Dice que dos ángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares son congruentes. Sí, en el caso 1 son agudos, ¿verdad? En el caso 1 son agudos. Y en el caso 2 son obtusos, ¿verdad? Y la siguiente propiedad nos dice de que van a ser suplementarios si uno de ellos es agudo y el otro es obtuso. En este caso, beta es agudo y alfa es obtuso. Bueno, veamos cómo se demuestra esta propiedad. Veamos el caso 1. Tenemos la figura. Alfa y beta tienen sus lados respectivamente perpendiculares, ¿verdad? Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es de trazar en este punto. Bueno, primero tenemos que ver qué es lo que vamos a demostrar. Vamos a demostrar en el caso 1. Bueno, primero, teta y alfa son agudos, es decir, que son menores que 90 grados y mayores que 0 grados. Es decir, que si esos son agudos, vamos a demostrar que alfa no es más que teta, en este caso. Alfa es igual a teta. Entonces, en este punto acá, lo que voy a hacer es trazar una paralela a esta recta de acá, ¿verdad? A esta recta de ahí. Y vamos a trazar una paralela acá.
Y voy a trazar una paralela a esta recta de acá, siempre en este punto. Y ahí tenemos. Y vamos a extender acá. Bueno, el ángulo alfa es correspondiente, por lo tanto, a este ángulo de acá. Por lo tanto, aquí también es alfa, porque esta recta y esta son paralelas. Y esta sería la secante, ¿verdad? Si este ángulo de acá vale 90 grados, también este de acá tiene que valer 90 grados. Y este ángulo de acá también es alfa por ser opuesto por el vértice. Acá forma un ángulo de 90 grados. Si este es alfa, este de acá tiene que ser 90 menos teta, perdón. Si este es teta, este tiene que ser 90 menos teta. Y si se fijan, formamos un triángulo. Y en ese triángulo se tiene que cumplir, porque si yo tengo un triángulo de ángulos alfa, teta y beta, la suma de alfa más beta más teta me deben de dar 180 grados. En este caso, 90 menos teta más 90 grados más alfa me deben de dar 180. 90 más 90 son 180, se elimina y nos queda que menos teta más alfa es igual a 0. Por lo tanto, alfa es teta, ¿verdad? Y ya hemos demostrado que si dos ángulos son agudos y si tienen sus lados respectivamente perpendiculares, son iguales. Bien, veamos el otro caso. El otro caso nos dice de que dos ángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares y si son obtusos, es decir, que alfa, en este caso y beta, es menor que 180 grados, pero mayor que 90 grados. Entonces también van a ser iguales. Y para demostrar eso, lo que tenemos que hacer es únicamente prolongar esta recta de este extremo acá. Y aquí se forma un ángulo que lo vamos a llamar alfa 1. Y acá se forma un ángulo que se llama beta 1, ¿verdad? Vamos a demostrar que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Es decir, que si dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares y si son obtusos, es decir, menores que 180 pero mayores que 90 grados, también son ángulos iguales. Bueno, si analizamos la relación acá, el ángulo alfa más el ángulo alfa 1 suman 180 grados. El ángulo beta más el ángulo beta 1 también suman 180 grados porque es un ángulo llano, ¿verdad? Si despejamos el ángulo alfa 1 va a ser 180 menos alfa y beta 1 va a ser 180 menos beta. Bueno, pero resulta de que el ángulo alfa 1 y el ángulo beta 1, al ser alfa y beta respectivamente obtusos, alfa 1 y beta 1 van a ser agudos, ¿verdad? Porque lo que tengo es, bueno, si beta es mayor que 90, entonces beta 1 va a ser menor que 90. Y lo mismo ocurre con alfa. Alfa es mayor que 90, entonces alfa 1 va a ser menor que 90. Bueno, entonces ellos son agudos, ¿no? Y tienen sus lados respectivamente perpendiculares. Por la propiedad anterior, ángulos agudos con lados respectivamente perpendiculares son iguales. Por lo tanto, alfa 1 es beta 1. Y entonces, 180 menos alfa debe ser igual a 180 menos beta. Elimino y nos queda que menos alfa es igual a menos beta. Multiplico por menos 1 y demuestro que alfa es exactamente beta, ¿verdad? Bueno, entonces la propiedad lo que dice, si yo tengo dos ángulos con lados respectivamente perpendiculares y si son obtusos van a ser iguales. Bien. Y para finalizar, la última propiedad, ¿no? Esta propiedad lo que dice es de que si tenemos un par de ángulos, en este caso alfa y beta, que tienen sus lados respectivamente perpendiculares
Y si uno es agudo, como es el caso de beta, beta es menor que 90 y mayor que 0, y alfa es obtuso, en este caso alfa es menor que 180 y mayor que 90, entonces ellos van a ser suplementarios. Es decir, que alfa más beta debe de valer 180 grados. Bueno, para demostrar eso lo que vamos a hacer es extender en esta parte del ángulo alfa. Y a este ángulo le voy a llamar teta. Bueno, el ángulo teta y el ángulo beta son ángulos agudos. Bueno, ¿por qué teta es agudo? Porque alfa es mayor que 90 grados. Entonces, teta, que es el suplemento, debe de ser menor que 90. Entonces, teta es agudo, ¿verdad? Pero teta y beta tienen sus lados respectivamente perpendiculares, perdón. Por lo tanto, el ángulo teta es igual a beta por una de las propiedades anteriores. Es decir, teta es igual a beta. Porque son ángulos agudos de lados respectivamente perpendiculares. Pero resulta de que alfa más teta suman 180 grados, ¿verdad? Porque son ángulos suplementarios o es un ángulo llano. En lugar de teta sustituyo por beta y he demostrado, ¿no?, que alfa más beta son 180 grados. Y la propiedad queda demostrada, y lo que dice la propiedad es de que si dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, uno es agudo, en este caso beta, y otro es obtuso, en este caso alfa, la suma de ellos es 180 grados, es decir, son suplementarios. Bien, y con esto hemos finalizado lo que tiene que ver con la teoría de ángulos, para luego introducir el concepto de triángulo, que lo veremos en las siguientes clases. Bueno, muchas gracias por tu atención, espero les sirva de mucho estas explicaciones.